Quiero invitarles a abrir sus Biblias en esta mañana en el libro de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, vamos a leer la palabra del Señor a partir del versículo 1 y hasta el versículo 17 que tenemos ahí en nuestra lectura. Estas son las últimas palabras de finales del autor. Estamos culminando ya el estudio de este libro durante casi más de un año, llevando la palabra de este tremendo libro, un libro de tremenda riqueza en términos de lo que significa Jesucristo. Vamos a dar lectura del versículo 1 en adelante hasta el versículo 17. Dice así la palabra del Señor: sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por los alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes lo comen. Versículo 10. Nosotros tenemos un altar del cual no tiene derecho a comer los que ofician en el tabernáculo, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Versículo 17, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan la tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. El quejarse no les trae ningún provecho. Esa es la palabra del Señor para esta mañana, hermanos amados. Oremos al Señor, ¿les parece? Tengamos un tempito de oración para reflexionar en torno a ella. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque eres tú el Señor que nos dirige,
por favor, habla en nuestros corazones en estos tiempos para encontrar en tu palabra la dirección correcta para caminar como hijos tuyos en estos tiempos, Señor, que vivimos, pero también desafiados para poder hacer tu voluntad. Bendice a tu iglesia que está presente aquí en este culto online y también a través de las diferentes plataformas digitales para que tu palabra, tu presencia nos acompañe en cada momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos encontramos, hermanos, acá con un texto bíblico muy, muy interesante. Cuando uno revisa estos pasajes del capítulo 13, textos bíblicos del 13, pareciera que fuera una colección de versículos medio fuera de contexto con lo que había venido diciendo. Sin embargo, tiene una relación muy estrecha, porque ya el autor ha mencionado constantemente que Jesucristo es nuestra máxima revelación. Nos ha llamado a mantenernos creciendo en la madurez, en conciencia de que ese Cristo que es nuestra máxima revelación, que es nuestra mayor sumo sacerdote, también que hizo un sacrificio que fue eficaz, uno para siempre, y que todo lo que ha pasado en el Antiguo Testamento y todo lo que se ha hecho en el Antiguo Testamento, los sacrificios, es la sombra de lo que debía revelarse en algún momento de la historia, en este caso, lo que Jesucristo hizo por su iglesia, por el ser humano, por la humanidad. Y ha ido desarrollando una serie de exhortaciones para que los hermanos se alienten en medio del camino, en medio de la persecución, para que se alienten en medio de la presión religiosa que están sintiendo frente a esta presión de querer volver a lo antiguo y desechar la revelación poderosa de Jesucristo. Pero también nos ha recordado en medio de este caminar del libro de Hebreos que el Señor ha sido y ha cumplido este sacrificio para ser el mediador del nuevo pacto, porque su sangre ha sido rociada para que esa sangre pueda también cumplir el propósito de acercarnos a Dios sin mediador alguno, sin alguien que presente un animal por nosotros, sino que ha sido Él el quien se entregó y por lo tanto nos espera, ¿cierto?, en base a ese sacrificio, un reino inconmovible y por lo tanto debemos nosotros estar agradecidos, adorando a Dios. Todo pareciera ser que cuando el autor de Hebreos desarrolla toda esta historia de la revelación de Cristo que se ha manifestado para esta comunidad que está, por supuesto, en una tensión permanente con el judaísmo, todo pareciera ser muy teórico, teológicamente se han entregado instrucciones profundas y se han entregado también enseñanzas que deben ser incorporadas a la vida de los hermanos que pertenecen a esta comunidad. Podríamos decir entonces que cuando el autor está cerrando con las palabras finales de este pasaje, está llevándonos nos está llevando a pensar y a entender que no basta quedarnos en una reflexión teórica y teológica, sino que esto tiene que tener implicancias ahora, implicancias prácticas. Llega el momento han escuchado esto, hermanos, han escuchado de Jesucristo, han escuchado de su sacrificio, han escuchado que ya Jesucristo mismo había dicho que ya no era más sacrificio humano, holocausto, sino que él mismo se había entregado. Por lo tanto, ahora llegó el momento que, entendiendo lo que Cristo ha hecho, llegó el momento de bajar esto a la vida práctica, llevar esto a la vida de cada uno de nosotros y de esa manera poder caminar como seguidores de esta máxima revelación, seguidores del Cristo que se sacrificó una vez y para siempre. Entonces, llegó el momento de haber comprendido esta enseñanza y ahora hay que hacer la carne. Es como la encarnación del mensaje. Hay que bajarla, hacer la carne y todo está relacionado con mantener y tener un buen testimonio.
El gran llamado del autor, si tuviéramos que establecer una base, un piso de donde se señalan de prácticas comunitarias, es el versículo 1 que hemos leído. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. Y aquí aparece la ley del amor. Quienes siguen a Cristo, quienes son conscientes de esta máxima revelación, quienes son conscientes de lo que ha hecho por nosotros, que nos aliviana, por supuesto, la carga y la vida, porque no estamos sujetos ni a leyes de aquellas leyes que estaban en la antigüedad, ni tampoco a normas y rituales, sino que ahora caminamos en libertad con Cristo, pero al caminar tenemos un desafío. No podemos quedarnos solamente en aspectos teóricos, sino que debemos regresar ahora a la tierra y empezar a vivir. Por eso el versículo 1 parte diciendo, sigan amándose unos a otros fraternalmente. Amarse fraternalmente debe tener expresiones que sean realmente testimoniales para la comunidad y para la sociedad. Y a partir de esas expresiones, el autor va a mostrar que existen al menos 3 cosas que yo hoy día quiero compartir con ustedes, que son la evidencia de ese amor fraternal. La primera tiene que ver con la responsabilidad comunitaria. Las voy a mencionar primero y después las voy a desarrollar. La segunda tiene que ver con la responsabilidad eclesiástica y la tercera tiene que ver con el engaño de las enseñanzas que aparecen constantemente para esta comunidad, especialmente desde el judaísmo. Entonces, en primer lugar, cuando habla de amarse fraternalmente unos a otros, el autor va a desarrollar a partir del versículo 2 en adelante las prácticas que van a reflejar ese encuentro con Cristo y también ese camino de adoración del creyente. El versículo 2, en esta responsabilidad comunitaria. Versículo 2, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Aquí tenemos la primera práctica que debía desarrollar la iglesia. Es interesante que en aquellos tiempos no habían hoteles como hay hoy día, sí posadas, pero las posadas que existían tenían mala reputación y como había que cuidar el testimonio, entonces había una práctica muy potente en la comunidad antigua. No se recibía a cualquiera, por supuesto, se recibía a los hermanos, a aquellos que se trasladaban de un lugar a otro. Entonces, el autor va a decir, ahora amémonos fraternalmente, pero practicando esto, la hospitalidad. No es abrirle la puerta a cualquier persona, a los hermanos que por guardar su testimonio no pueden llegar a ciertas posadas que tienen mala reputación. Mantener el tema principal acá es que el hospedaje tiene que ver con la idea de mantener un buen testimonio, tanto para aquel que visita como para el hospedador. Y eso es una muestra social. Con eso se muestra que Cristo ha hecho algo por nosotros y se practica la hospitalidad. Evidentemente también existía una norma, algunos dicen, Brooks y otros autores, que no podían pasar tantos días en la casa de aquel que hospedaba, porque era mal testimonio también. Por supuesto, rechazar a alguien ya era mal testimonio dentro de la comunidad y quedarse por mucho tiempo también era mal testimonio. Pero el tema principal acá es que dentro de amarse fraternalmente, la responsabilidad comunitaria implicaba practicar la hospitalidad. Versículo 3, acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárceles, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Y aquí está la otra práctica que tenía esta comunidad que llevar adelante en este amor fraternal. ¿Cuál era la práctica? Acordarse de los presos.
¿De qué presos? No son cualquier presos tampoco. Son los que han sido perseguidos, los que han sido encarcelados, los que han sido arrestados por causa de Cristo. Interesante, el autor le dice, acuérdense de ellos y de los maltratados, porque evidentemente esta comunidad a la cual escribe el escritor de Hebreo, efectivamente es una comunidad que ha sido maltratada. Ya lo ha dicho en el capítulo 10, versículo 32, y lo recordamos solamente. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha, soportaron mucho sufrimiento. Versículo 33 del capítulo 10. Unas veces vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, y otras veces fueron solidarios con los que eran tratados de igual manera. O sea, esta comunidad tenía que recordar que ellos mismos habían vivido esta persecución, habían vivido momentos duros por causa de Cristo, habían sido empujados a volver a las tradiciones judías, los rituales, pero muchos haciendo esfuerzo siguieron con Cristo y eso les costó a ellos persecución. Por lo tanto, el autor en el versículo 3 les dice que una de las prácticas comunitarias que tienen que desarrollar para que se cumpla el versículo 1, sigan amándose los unos a los otros fraternalmente, es no olvidar a los presos, sino tener en cuenta a aquellos que están en las cárceles y también a los que han sido maltratados, colocándose, y esto siendo empático con los que sufren, colocándose en el lugar de ellos, como si ustedes fueran los que están sufriendo. Por supuesto, es una invitación a tener empatía con aquellos que están siendo perseguidos también. La tercera responsabilidad comunitaria aparece en el versículo 4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Tengan en alta estima el matrimonio. Fíjese qué interesante que dentro de este amor fraternal, porque aquí la ley tiene que ver con el amor fraternal se verá reflejado en ser hospedador, se verá reflejado en atender a los presos, pero también tiene un testimonio visible en el tema matrimonial y en el tema de la fidelidad que se debe dar en torno al matrimonio. Acá el matrimonio no está como un mandamiento sexual, ni tampoco está como el cumplimiento de la ley del adulterio. Todo lo contrario, está en la línea de amarse unos a otros. Quien se ama unos a otros, cuando nos amamos unos a otros, entendremos, respetaremos el matrimonio, seremos fieles porque nos amamos y nos respetamos unos a otros. Por lo tanto, quien no respeta su matrimonio no está violando, hermanos queridos, como decía, el mandamiento del adulterio, sino que está violando el mandamiento que Cristo ha establecido, que es el mandamiento del amor. El mandamiento del amor está siendo llevado a un lugar que no corresponde. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Nos hace bien hacer el bien en medio del matrimonio, haciendo lo correcto, porque incluso en estas responsabilidades comunitarias podríamos hacer lo incorrecto, que haciendo lo malo, romper el matrimonio, provocar la crisis y por lo tanto alejarnos del amor que debería ser la manifestación de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Otro elemento importante de las responsabilidades comunitarias que deben considerarse en esta idea de amarnos los unos a los otros fraternalmente está en el versículo 5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Recordando una promesa, el escritor de Hebreo nos recuerda que debemos tener nuestro corazón, ese corazón lleno de amor por causa de Cristo. Cristo en medio de la comunidad, a través de nosotros, debe también colocarnos
en el equilibrio perfecto respecto al amor al dinero. Hay que recordar que también cuando uno desvía su corazón a este tema del dinero, es imposible no recordar las palabras de Jesús en esto, de donde está tu corazón, está tu tesoro. El amor al dinero o es un poco sacar el amor del lugar correcto donde debe estar, sino que nos llama a tener conciencia de que aún en esos tiempos difíciles de poder sentir que están siendo empobrecidos por causa de la persecución, porque no pueden negociar, tengan cuidado de querer volver atrás a esta idea de mantenerse, digamos, económicamente tranquilos por estar en medio del judaísmo, de una religión que los vuelve a los sacrificios, sino que confíen en Dios, que nunca los dejará y que jamás el Señor los abandonará. Por lo tanto, aquí hay otra responsabilidad comunitaria. Cuando amamos más el dinero, nos olvidamos de amar a aquellos que están a nuestro alrededor. En segundo lugar, están las responsabilidades eclesiásticas o que tienen que ver con la responsabilidad de la iglesia o la comunidad en la que nos movemos. Versículos 7 y 8. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Y esto es interesante, por favor, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida impactado por el Cristo revelado, por la máxima revelación, por Cristo que ha hecho algo en nosotros, e imiten su fe, sigan su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Probablemente podríamos deducir quizás de esto que estos ejemplos a los cuales se refieren, estos hombres de Dios que murieron por la causa de Cristo seguramente ya no estaban presentes. Por lo tanto, el llamado es: no se olviden de estos dirigentes que les compartieron la palabra correcta, no la palabra extraña, palabra correcta, y han muerto quizás. Ahora es tiempo de imitar su fe. Esta máxima revelación de Cristo, hermanos queridos, en el caso de los que han ido partiendo, que se mantuvieron firmes en esa revelación del Señor, no muestran una religión externa y vacía, sino que es una religión o una fe que tiene una bajada práctica para vivirla entre ellos. Por lo tanto, el llamado es: estos hombres que fueron los que entregaron la palabra de Dios en esta responsabilidad, la responsabilidad de ustedes como parte de esta comunidad es imitar su fe, porque Jesucristo es inmutable, es el mismo ayer y hoy y por los siglos, es inmutable. Entonces hay que seguir la fe de aquellos hombres que seguramente, algunos que están vivos, otros que han partido, pero que su fe se mantuvo inmutable en el lugar correcto, en Jesucristo y no en la religión judía. Así que imiten su fe. Acuérdense estos dirigentes, recuérdenlo, consideren su estilo de vida, el estilo de vida relacionado con Cristo, no con la religión judía. Por lo tanto, imiten su fe, porque Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Segundo, en esta responsabilidad eclesiástica, versículo 17, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como que tienen que rendir cuentas. O sea, también hay un llamado a poder vivir en esta comunidad de una manera adecuada. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan la tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no le trae ningún provecho. En el fondo, el llamado del autor en estas responsabilidades eclesiásticas, hermanos queridos, tiene que ver con la idea de organizarse al interior de las comunidades de una forma correcta. Organizarse socialmente significa someterse y amarse los unos a los otros. Esto habla de que el amor fraternal será el testimonio que se muestre hacia la sociedad de cómo se comportan los hermanos en esta comunidad. Y versículo 17, si alguien
creía, hermanos queridos, que los sacrificios anteriormente mencionados, que hemos leído ahí en el versículo 10, que había un altar y que se mataba un cordero y que el sacerdote o sumo sacerdote lo sacaba fuera del campamento. Si alguno pensaba en esta comunidad que eso tenía un valor incalculable para vivir la fe, acá el autor va a decir, eso no vale de nada, sino que ahora debemos comportarnos a la altura de aquel que nos llama, ¿cierto?, a mostrar un sacrificio distinto, que no se realiza en una religión vacía, banal, una religión que solamente uno podía estar en secreto, que algo que no se veía, que incluso producía hasta temor, que estaba asociado a un lugar, a una ciudad, a un monte. Nada de eso sirve, sino que ahora se nos pide en estas responsabilidades, tanto comunitarias como eclesiástica, a que nuestro sacrificio que elevemos sea un sacrificio que haga el bien y que se muestre en el amor los unos por los otros. Y en tercer lugar, es un punto muy importante el versículo 9. Guardar, tengan cuidado, dice el versículo 9, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Aquí hay una responsabilidad de la comunidad. No es menor este consejo de la comunidad. Guardar las enseñanzas correctas y no dejarse engañar por aquellas enseñanzas extrañas. Y esto es interesante porque tenemos que preguntarnos cuáles son esas enseñanzas extrañas. Lo que nos lleva nuevamente a todo lo que ha dicho el autor durante 12 capítulos, a comprender que el verdadero sentido de Cristo se ve reflejado en conductas que no tienen una relación con un sacrificio físico, humano, en un altar, sino tiene relación con el sacrificio vivo y aceptable a Dios. Versículo 5, versículo 15, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Versículo 16, no se olviden de hacer el bien y compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Sin duda, nos viene a la mente las palabras de los profetas del Antiguo Testamento y también las palabras de Jesús. Misericordia quiero, ya estoy cansado de los sacrificios, estoy cansado de sus cánticos, estoy cansado de los holocaustos, ahora quiero sacrificio, quiero un sacrificio distinto. Misericordia quiero y justicia quiero. Porque evidentemente las enseñanzas extrañas tienen que ver con lo que a partir del versículo 10 dice, nosotros no tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. O sea, todo lo que es antiguo pasa a ser una enseñanza extraña. Habría que preguntarse si en estos tiempos no estamos escuchando enseñanzas extrañas que nos quieren hacer volver al temor, al miedo y a lo que es judaizante, por ejemplo, ¿cierto? Porque acá se nos invita a discernir estas enseñanzas. No se dejen llevar, esa es una responsabilidad. Ustedes que se aman fraternalmente tienen que reconocer en este amor también, animarse a descubrir que hay enseñanzas extrañas. ¿Cuáles son las que nos quieren hacer volver a enseñanzas? Porque Jesucristo, para santificar a su pueblo, versículo 12, mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, nosotros, dice, salgamos a su encuentro fuera del campamento, o sea, llevando la deshonra que él llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. O sea, Jesucristo salió afuera del campamento para ser crucificado, para morir por nosotros. Él dice, encontrémonos con ese sacrificio que fue uno y para siempre, pero conscientes de que al encontrarnos con él, evidentemente no siempre seremos aplaudidos. Es probable que vivamos y suframos igual como Jesucristo sufrió.
Encontrémonos con Él, porque a partir de ese sacrificio que Él desarrolló fuera del campamento y que se convierten para los cristianos hoy día en una reconciliación con el Padre por medio del Hijo, nos llama a vivir una vida práctica consciente de que ese sacrificio es un sacrificio que demanda de nosotros una vida distinta, un caminar distinto y por supuesto también demanda que nos amemos fraternalmente los unos a los otros. Fíjese que el versículo 1 es la base para determinar cómo debe ser el comportamiento del cristiano. Por eso es interesante tener en cuenta el tercer punto, guardar las enseñanzas correctas y no dejarse engañar por enseñanzas extrañas. Permítanme terminar con algunas consideraciones finales de este pasaje que hemos leído. En primer lugar, todo lo que aprendemos de Cristo, hermanos, no puede quedarse en el ámbito de lo teórico y de lo privado. Por lo general está la tentación de crecer, de aprender, de escuchar teología bíblica y aprender y crecer, y eso está bien. Tiene que vivirse, tenemos que desafiarnos para seguir aprendiendo y seguir caminando en el estudio de la palabra y en el conocimiento del Señor. Pero no se puede quedar en el ámbito de lo privado, ni tampoco en lo teórico. Debe tener una implicancia práctica y comunitaria, no solamente en la comunidad cristiana, sino en la vida social. Debemos llevar a la acción aquello que Jesucristo hizo por nosotros, porque lo que agrada al Señor ya no son los sacrificios antiguos, son sacrificios distintos. ¿Qué agrada al Señor? Que nos amemos fraternalmente los unos a los otros. Y eso tiene implicancia en prácticas que están acá. No se olviden, versículo 16, de hacer el bien y de compartir con otros todo lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. El sacrificio aceptable, entonces, hermano, es el sacrificio de Cristo. Claro, ese es el sacrificio aceptable, pero el sacrificio aceptable del creyente es hacer el bien y guardar su testimonio como aquel que le muestra la luz de Cristo a aquellos que no le conocen. El libro de Hebreo ya lo ha manifestado de distintas maneras, de distintas formas. Si usted me acompaña al capítulo 10, versículo 5 en adelante, capítulo 10, lo dice con tanta claridad. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen los sacrificios ni ofrendas en su lugar, me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido a Dios a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen, ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Versículo 9, luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo, Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofreciéndolo una vez y para siempre. O sea, que en el marco de los sacrificios que agradan a Dios, somos llamados a no volver a hacer sacrificios antiguos que de nada sirven, esos sacrificios que, por supuesto, son transformados ahora en el creyente, bajándolo de manera adecuada. No lo teórico, sino lo práctico llevado a la comunidad y al ámbito social. En segundo lugar, un gran marco comunitario detrás de todo esto está presente. O sea, hay una iglesia, hay un grupo de personas que necesita ser ayudada. Se trata de amarse fraternalmente, tratar de hacer el bien en la lógica de la voluntad de Dios. Permítanme enfatizar eso, en la lógica de lo que Cristo hizo. No hacer el bien en la lógica simplemente de una religiosidad que está pidiéndonos para cumplir una regla, una norma de hacer el bien. No, quien se encuentra con Cristo, quien vive con Cristo y quien reconoce a este Cristo que se ha revelado en toda esta historia del libro de Hebreo, es aquel que es capaz
de entregar un sacrificio que agrada a Dios, que es concreto, que es amarse uno a los otros. El sacrificio de Dios que Dios espera no son holocaustos, sino misericordia, sino hospitalidad, sino respeto del matrimonio, sino visitar a los presos, cuidarse de las enseñanzas extrañas, y podríamos agregar otros más. El gran peligro sería simplemente tener en cuenta que acá no se deben agotar las prácticas comunitarias y sociales, porque en estos tiempos tendremos otros desafíos para mostrar que Cristo ha hecho algo en nuestras vidas. Se presentarán otros tipos de necesidades. Tenemos que estar dispuestos para que no se agoten en el texto bíblico las necesidades de una comunidad, porque en el mundo de hoy existen otras preguntas, otras necesidades que trascienden en el tiempo y se actualizan históricamente y se van actualizando. Hoy día debemos identificar desde Cristo cómo reflejar ese amor fraternal en los tiempos que vivimos. Y por último, decir solamente como conclusión, tengamos cuidado, hermanos, porque hoy es muy fácil dejarse llevar por enseñanzas extrañas. Hoy hay un regreso no solamente al judaísmo como a apostasía, sino que hay un regreso a todo lo que invalida lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cada vez que queramos agregarle algo a lo que Cristo ha hecho una vez y para siempre, estamos entrando en una apostasía, en un cambio del mensaje de lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho ya un sacrificio eficaz, uno y para siempre, dice el libro de Hebreo. Por lo tanto, regresar a cualquier enseñanza extraña que nos haga retroceder es caer en la apostasía misma que nos aparta del amor fraternal. ¿Saben por qué? Porque en la medida que volvamos a esas enseñanzas extrañas, lo único que vamos a provocar es presionar a otros que se comporten de una manera inadecuada delante del Señor, haciendo lo que Cristo no quiere que hagamos. Por eso repito el versículo 16, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Gloria al Señor por esta palabra, oremos al Señor, tengamos en cuenta esto para que el Señor nos guíe en este estudio. Aún nos quedan algunos versículos para terminar el libro de Hebreo, pero el autor ha entrado ya en el ámbito de la comunidad y ha bajado la información para que nosotros podamos ahora ver cómo vivimos la fe en medio de estos tiempos, en lo social y en lo comunitario. Oremos al Señor por esta palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos ilumina en nuestro caminar. ¿Cómo resuenan tan fuerte a la luz del libro de Hebreos las palabras de los profetas en tiempos antiguos, las palabras de Jesús? Misericordia quiero. Ya no quiero holocaustos ni sacrificios, sino quiero ahora que hagan cosas que tengan relación con la vida diaria. Hagan el bien, ámense los unos a los otros fraternalmente. Amarse significa, Señor, todo lo que hoy día el libro y el capítulo 13 nos ha mencionado. Seguramente en nuestros tiempos serán otros los temas que tendremos que poner en práctica para mostrar el amor tuyo, para mostrar que tú has hecho algo maravilloso en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a caminar no en una nube lejos de la tierra, sino insertos en un mundo que necesita a los creyentes que han sido impactados por este Cristo, que ya no están sujetos a historias religiosas del pasado que fueron la sombra, sino que ahora están en Cristo, porque cada vez que las acciones se colocan al servicio de las personas, es el mismo Cristo que se acerca a las personas. Nos recordamos de las palabras de los evangelistas: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Señor, ¿cómo resuenan? ¿Cómo quedarnos en lo teórico? ¿Es un pecado quedarnos ahí en un balcón mirando al mundo? No, tenemos que bajar y ayúdanos a bajar, Señor, para relacionarnos
en un amor fraternal los unos a los otros y hacer el bien en todos los ámbitos de la vida. Tu nombre sea glorificado y que tu palabra siempre vuelva a dirigir nuestras vidas al camino correcto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.